buenos días. Mi nombre es Marco Antonio Villeda Ramírez. Soy licenciado en nutrición, docente de aquí de la Unidad de Estudios Superiores de INTETEC. Y bueno, soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ya hace algunos años, la séptima generación de la universidad. Y bueno, llevo ya cerca de 10 años desempeñándome aquí como docente de la licenciatura en nutrición. Bueno, en la ponencia en la que estuve tratando en tópicos en los días pasados, trató acerca de cómo los diferentes nutrientes pueden generar mecanismos de regulación de la expresión de genes y cómo pueden mejorar o pueden repercutir en el tratamiento de las enfermedades desde el punto de vista de regular la expresión de los genes y contribuir de manera más hacia el tratamiento de la enfermedad que a los síntomas de la enfermedad. Bueno, de alguna u otra manera, el futuro de la nutrición tiende hacia la nutrición verdaderamente personalizada, la cual se establece o estipula que el plan de alimentación se diseñe con base a la constitución genética de los pacientes. Entonces, empezar a generar conocimiento acerca de cómo los nutrientes pueden regular los genes en diferentes patologías puede ser parte del inicio de esa transición de la nutrición convencional hacia la nutrición verdaderamente personalizada. Con genes tiene que ver con dieta, con procesos de regulación de la expresión génica y pues no va a ser la excepción. Voy a tratar de ser breve para que avancemos lo más pronto posible. Ya estamos todos como a las 9 de la noche ya esperando que sean las 9:30, entonces voy a tratar de abarcar la clase en esta ponencia en unos 15 minutos. Entonces el tema que les voy a compartir el día de hoy es un poquito de lo que realizo dentro de la clínica de enfermedad inflamatoria intestinal y algunas perspectivas que vamos a tener en cuanto a las próximas líneas de investigación que vamos a arrancar. El tema se llama regulación de la expresión de proteínas ABC por nutrimentos. En realidad vamos a hablar de los procesos de regulación de estas proteínas por alimentos funcionales en general, no solamente por nutrimentos. Entonces es un tema muy interesante y bueno, vamos a analizarlo desde la perspectiva como el plan de alimentación como una posible alternativa del tratamiento de la enfermedad más no de los síntomas. Regularmente cuando se usa el tratamiento nutricional como parte del tratamiento de los pacientes van más enfocados a los síntomas, como nos platicaban en la clase, pueden ser utilizados para el tratamiento per se de la enfermedad. Entonces vamos a hablar de la familia de proteínas transportadoras ABC. Los transportadores ABC son un conjunto de proteínas transmembranales, se expresan en las superficies de las membranas celulares en una gran diversidad de tejidos. La mayoría de estos tejidos van a tener como principal característica que van a ser de una alta permeabilidad, es decir, se van a expresar en algunas células que van a tener la capacidad de traslocar sustancias, nutrientes, genobióticos, fármacos hacia el interior y hacia afuera de las células. Se va a expresar en órganos como los riñones, como el hígado, como los testículos, como la barrera hematoencefálica, la placenta. Repito que van a tener esta característica de permeabilidad. Estas proteínas son muy interesantes porque inicialmente fueron identificadas por conferir resistencia a fármacos. ¿A qué nos referimos con el proceso de resistencia a fármacos? Como les mencionaba, estas proteínas tienen la capacidad de traslocar o introducir sustancias dentro de las células para que puedan llevar a cabo un efecto biológico. Sin embargo, cuando estas proteínas se expresan de más, es decir, tenemos mayor cantidad de estas proteínas en la superficie, van a introducir el fármaco y a la vez lo van a expulsar. Es decir, el proceso de resistencia a fármacos implica que estas proteínas sirven como bombas de expulsión, cuando en realidad únicamente tendrían que permitir el paso de las sustancias hacia el interior de las células. De aquí la importancia y la relevancia, dado que parte de los elementos que van a transportar van a ser fármacos. Entonces, en muchas ocasiones los pacientes no responden a la terapia farmacológica, no porque no hay un adecuado establecimiento del fármaco, de la dosis, sino porque muchas veces estos transportadores que se encargan de traslocar esos fármacos están expresados de más. Específicamente dentro de la clínica de enfermedad inflamatoria intestinal, yo me enfoco a estudiar más lo que es colitis ulcerativa y bueno, dentro de la familia que ya llevo algunos años estudiando están las proteínas de la familia ABCB y de las proteínas ABCC. En realidad, la familia completa de proteínas está constituida por cerca de 48 proteínas. Cada una de ellas va a tener diferentes sustancias que va a traslocar
y se va a expresar en diferentes tejidos, pero particularmente nosotros nos estamos enfocando en estas dos principales familias y más adelante voy a mencionar la razón por la cual nos interesa estudiar estas proteínas. Vamos a empezar particularmente con la subfamilia ABCC. De hecho, fue parte de esta investigación, fue mi tema de tesis de doctorado, mi proyecto de doctorado. Y bueno, la subfamilia ABCC está integrada por 12 proteínas que se denominan desde ABC1 a ABC12. Como les mencionaba, la mayoría de ellas también reciben la denominación de MRPs, Multidrug Resistant Proteins, porque están involucradas en el proceso de resistencia a múltiples fármacos. Se expresan en diferentes tejidos, como los que ya mencioné, y sobre todo nos interesan porque se expresan a nivel de intestino. Están integradas de 2 a 3 dominios transmembranales y bueno, en general estos transportadores ABCC participan o son empleados por los fármacos que se utilizan en el tratamiento de la colitis ulcerativa y bueno, se ha identificado que cambios en su expresión están asociados tanto al desarrollo de inflamación como a la falta de respuesta al tratamiento farmacológico. Entonces, lo que hemos observado es que en PUSI no todos los pacientes tienen una adecuada respuesta al tratamiento y por ende tienen procesos inflamatorios completamente distintos. El curso y la evolución de la enfermedad es distinta. Vamos a tener pacientes que van a responder perfectamente al tratamiento farmacológico, va a haber pacientes que no, va a haber pacientes que van a ser dependientes de cierto tipo de fármacos e inclusive ya tenemos estudios previos que fue mi tesis de licenciatura en la cual identificamos específicamente uno de ellos que está asociado al desarrollo de inflamación y que los cambios en la expresión de esta proteína están asociados al curso clínico de la enfermedad. Dentro de los 12 miembros que integran la familia de ABCC, nada más nos enfocamos en estudiar 5 genes en particular. ABCC1, también conocido como RMP1, principalmente porque es protector en el proceso inflamatorio. Se ha identificado que en aquellos o en diferentes procesos inflamatorios, la baja o la disminución de la expresión genera más inflamación. Entonces, en una enfermedad como colitis ulcerativa, pues resulta ser un gen interesante para identificar cómo están los niveles de expresión de ABCC1. ABCC2, el incremento en los niveles de su expresión se han evaluado en muestras de cáncer de colon y principalmente es un transportador de mesalazina, que es el fármaco, digamos, como de primera línea que se utiliza en el tratamiento de colitis ulcerativa dependiendo del esquema, si se utiliza el top-down o el up-down, pero la mesalazina es como de los medicamentos básicos a utilizar en el tratamiento de la enfermedad. ABCC4 es un transportador de corticosteroides, que es otro de los fármacos ampliamente utilizados en esta enfermedad. Los corticosteroides lo que hacen es reducir el proceso inflamatorio. Si estamos hablando que colitis ulcerativa es un proceso inflamatorio, pues evidentemente vamos a utilizar fármacos que nos ayuden a disminuir ese proceso inflamatorio. Inclusive algunos polimorfismos, que son mutaciones genéticas que puede haber en la secuencia de ABCC4, están involucrados o están relacionados con falta de respuesta al tratamiento con ciclosporina, que es otro de los fármacos que también vamos a utilizar. ABCC5, algunos polimorfismos están asociados a diferentes dosis de acetoprina, es decir, tener mutaciones o cierto tipo de mutaciones en ese transportador va a hacer que requeramos mayor o menor cantidad de acetoprina. En pacientes pediátricos con enfermedad inflamatoria intestinal, esto ya se detectó. Y ABC7, que de hecho ABC7 fue el artículo, en el último artículo que publicamos, y que pues precisamente fue el artículo de requisito para que yo pudiera obtener el grado de doctor. Ahora no lo tengo, pero ya por lo menos el requisito de tener la publicación ya está. Entonces, lo publicamos hace poquito, observamos que UCE disminuye la expresión en pacientes con actividad y bueno, se ha identificado que CFTR es un gen que es, digamos, que hace un efecto inverso a lo que es la expresión del NF-κB. NF-κB es el factor de transcripción que promueve la síntesis de citocinas proinflamatorias como interleucina 6, TNF-alfa y IL-1 Entonces, se ha identificado que conforme disminuye la expresión de ABCC7 aumenta la actividad de NF-κB y por lo tanto hay mayor inflamación. Y por último vamos a tener otro gen que no forma parte de los ABCC, sino más bien forma parte de los ABCB1. Todo mi tesis de maestría y de licenciatura la basamos en el estudio de ABCC1, MDR1, o también conocida como la glucoproteína P. Identificamos que la baja expresión
de PGP la identificamos como, digamos, evaluamos la expresión de la proteína en mucosa de pacientes con colitis ulcerativa e identificamos que en aquellos pacientes con actividad hay una menor expresión de la proteína, del gen en general, y que además está asociado con el curso clínico. Entre menos expresión de la proteína tienen, mayor proceso inflamatorio y el curso y la evolución del paciente es más desfavorable. Ok, pero ¿qué tiene que ver todos los genes con la parte de los nutrimentos o cómo los nutrimentos están interviniendo precisamente en la expresión de genes? Porque las diapositivas anteriores me la pasé hablando acerca de que aumenta la expresión, disminuye la expresión. ¿Cuál es el papel de los nutrimentos en incrementar o disminuir la expresión de los genes? Bueno, como sabemos, todas las proteínas se originan a partir de una secuencia genética. Todas las proteínas de las que les hablé con antelación, pues evidentemente se sintetizan a partir de una secuencia de DNA. Como sabemos, todas nuestras células pues van a tener DNA en su núcleo y dentro de ese DNA pues contienen toda la información necesaria para sintetizar todas las proteínas de nuestro cuerpo. Desafortunadamente siempre les digo en clase, cuando oímos el término proteína y todavía no llegamos a séptimo semestre, lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de proteínas es 4 kilocalorías. Y realmente el concepto de proteína va mucho más allá de solamente un nutrimento que aporta 4 kilocalorías. Básicamente todas las hormonas, todos los neurotransmisores, todas las proteínas transmembranales son proteínas. Todos nuestros músculos son proteínas. El aporte de 4 kilocalorías a partir de los productos de origen animal solo es una de las múltiples funciones que van a tener las proteínas dentro de nuestro cuerpo. De hecho, todas las funciones de nuestro cuerpo son reguladas por proteínas. Entonces, todas las proteínas se van a sintetizar a partir de un DNA. El DNA, por un proceso de transcripción, va a dar origen a un RNA mensajero, y ese RNA mensajero, a través de un proceso de traducción, va a dar origen a proteínas, es decir, un conjunto de aminoácidos. Entonces, todas las proteínas de las que les comenté, pues no son más que un conjunto de aminoácidos que van a dar como resultado un polipéptido que se va a quedar o que va a estar formando parte de las membranas de nuestras células.